creo que de lo que estabas comentando al principio, uno de los problemas es que hemos confundido la intimidad no solamente con algo sexual, que es algo que me gusta hablar mucho, sino con lo romántico. Y si entendemos comunidad como se entendía más en los tiempos a nivel familias, bíblicos, a nivel de estos grupos grandes. Donde pueden haber casados, sin hijos, con hijos, solteros, ¿no? Exacto. Etcétera. Y donde cuando alguien quedaba solo o huérfano, el mandato era de incluirle en tu familia, ¿no? En tu comunidad. Sí. Yo creo que Dios más bien lo que estaba diciendo es, no es bueno que el hombre como ser humano, porque recordemos que había sido creado a imagen de Dios hombre y mujer, o sea, varón y hembra había sido creado antes de crear a la mujer. Realmente, ¿no? Dices, no es bueno que el ser humano esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, o sea, le voy a hacer un igual. Bienvenidos al podcast Hablando con el Buen Sexo. Yo soy Cari Cleuet y hoy estoy en el estudio físicamente con Keila Martínez. Qué guay de poder estar aquí juntas. Es increíble. Es que hay momentos que no me lo creo, ¿sabes? Es como, ¿es de verdad? ¿Es de verdad? Bueno. Hoy toca un tema que me encanta. Le estaba diciendo a Keila que he tenido inspiración esta mañana mientras estaba orando, mientras estaba reflexionando, mientras estaba preparando cosas muy interesantes que vienen en el futuro, de la importancia de la comunidad en la soltería, aunque luego lo extendería, o sea, en la vida. O sea, en general siempre es importante, ¿no? Queríamos hablar de esta etapa concretamente, pero... Sí, porque estamos hablando de esta etapa. Creo que es importante en todos. En cualquiera. Es que no sé ni cómo empezar. ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a deciros. Queremos hablar de por qué es importante la comunidad. No, solamente lo has nombrado. Vale. Es que estoy tan emocionada, quiero hablar ya. Es como... Vale, venga, cuéntanos qué te ha dicho Dios esta mañana, por favor. Vale, pues yo... En verdad, todo esto viene porque estaba pensando en temas de infidelidad. O sea, fijaros, ¿vale? Porque estaba preparando otras cosas y me di cuenta que cuando la gente se separa es muy duro porque llevaban tiempo basando su identidad en su pareja, ¿no? Y de repente cuando hay esta separación como que se sienten súper perdidos a nivel de identidad porque de repente como estoy sola, ¿no? O estoy soltera otra vez. Que está relacionado con esto de ser solteros. Y porque ser soltero no es estar solo. Exacto. Importante. Nada que ver. Exacto. No pero ahí nos vamos, ¿no? Exacto. Directamente. Y ahí me puse a pensar, dice, qué interesante que hoy en día hemos asociado mucho el pensamiento de estar acompañados con estar en pareja. Exacto. Y hemos como unido mucho nuestra identidad de compañía, de compañerismo, hasta de comunidad, en unidad familiar con mi pareja. Y entonces en la soltería o en otras épocas donde como no estamos en pareja, muchas veces como ahí es donde vale, tenemos amigos y estas cosas. Pero no es lo mismo. Y en vez de disfrutar de ese momento y entenderlo como importante y como válido, siempre estamos buscando ese ideal que es estar en pareja. Y luego cuando estamos en pareja, desconectamos muchas veces de mucha de nuestra comunidad y ponemos mucha más energía y que obviamente hay una parte que es importante, pero que la comunidad siempre es importante. Bueno, no sé si me estoy... Sí, la comunidad es importante en cualquier etapa, ¿no? En cualquier etapa. Seas soltero, seas casado, es necesaria. Pero está claro que a nivel de soltería, ¿no? Como que todavía podrías decir que aún es mucho más, ¿no? Aún es mucho más importante. Sí. Y entonces, hoy vamos a hablar de por qué es importante en la soltería. Y yo creo que la comunidad nos da una parte de nuestro propósito. De nuestra identidad, porque al final nuestra identidad no es en lo que hacemos, es en lo que somos y todas estas cosas, pero quién eres, ¿no? Y quién eres y qué haces con lo que eres. Y estaba reflexionando mucho en los tiempos bíblicos cómo se vivía familia. Y la familia no se vivía mamá, papá y 2 hijos. La familia se vivía en comunidad. En grandes grupos, y eso ya me empezó como a flipar la cabeza. Nada que ver con nuestra sociedad tan individualista, ¿no? Exacto, y me di cuenta de decir, qué interesante que ellos encontraban su identidad, no en lo que hacían, sino en la comunidad a la que pertenecían. Sea que realizaban una tarea o no, porque había gente que no realizaba tareas en ese grupo, pero no pasaba nada porque eran parte de ese grupo, ¿no? Que formaban
y al final su tarea quizás era formar parte de la comunidad. Yo creo que de lo que estabas comentando al principio, uno de los problemas es que hemos confundido la intimidad no solamente con algo sexual, que es algo que me gusta hablar mucho, sino con lo romántico. Entonces asociamos la intimidad al romanticismo, ¿no? A la pareja, a la sexualidad, ¿no? Un poquito todo eso. Y la intimidad, o sea, tú lo buscas en la RAE y pone amistad íntima. O sea, esa es la definición, fuerte. O sea, realmente, ¿no? Son amistades, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, ¿no? La intimidad son esas amistades con las que puedes ser tú, ¿no? Cuando decimos que puedes desnudarte, no solo físicamente como cuando estás en una relación matrimonial, sino desnudarte tus emociones, tu alma, o sea, ese es el punto y eso lo puedes tener aunque no estés casado, aunque no estés compartiendo, no estés en pareja viviendo con una persona, lo puedes tener en tus relaciones, pero hoy en día se ha degradado también como ese concepto de amistad, ¿no? Al final son amigos con los que pasamos el rato, hacemos cosas juntos, nos reímos, nos seguimos en redes sociales. O para entretenernos, ¿no? Como más basado en ese entretenimiento, en jijiji, jajaja, el play que es importante. Sí, que tiene su lugar, pero no es el todo, ¿no? Al final necesitamos personas con las que puedas ser tú, puedas ser vulnerable, puedas contarle lo que estás viviendo, tu lucha, lo que te está pasando, tus anhelos más profundos, ¿no? Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Y por eso muchas veces hablamos incluso, sí, la comunidad es importante, pero hay veces que aún personas viviendo en comunidades, porque creo que la gran mayoría de nosotros como cristianos estamos en comunidades, aunque sea nuestra iglesia local, pero no tenemos esas personas con las que de verdad tener intimidad. Podemos, Entonces es una comunidad vacía, porque si en esas relaciones no suples esa necesidad de intimidad, es como si no tuvieras, ¿no? Como si no... Sí. Y yo hasta pienso que para dar un paso más dentro de esto, ¿vale? ¿Qué significa comunidad? Que no necesariamente es siempre gente tus iguales, donde que justamente la belleza de la comunidad es gente que va por delante tuyo, quizás a nivel de estado civil, quizás a nivel de edad, quizás a nivel de profesión. Sí, y gente que está por detrás, tanto de edad. Entonces, en esa comunidad necesitas tener mayores, necesitas tener niños. Algo que hemos hablado en algún momento es los solteros de hoy en día. Cuando hablo de los solteros de hoy en día, estoy hablando de entre la edad de 18 y 28, 30 y pocos, tienen muy baja tolerancia a interrupciones de niños, suciedad a veces, ¿no? Caos, porque al ser muy individualistas, a solo relacionarme con gente de mi edad, hasta en la iglesia, solo mis grupos de iguales, cuando estoy con una familia, con niños, que hay caos, que hay ruido, que hay suciedad, que me molesta. Me molesta. Y luego lo que vemos en consulta, para llevarlo como a la profesión, es que personas que tienen un hijo y que, esto suena muy feo, pero así es, como culpan al niño de estropearles su vida perfecta, ¿no? Sus amistades, su profesión. Es que por culpa de mi hijo he tenido que dejar de lado mi profesión. ¡Wow! Por culpa de tu hijo, ¿no? ¡Wow! ¿No? También son las decisiones que has tomado, ¿no? Claro, y son las decisiones y decir, ¿y si? Porque ahí me planteo decir, ¿y si entendemos comunidad como se entendía más en los tiempos a nivel familias, bíblicos, a nivel de estos grupos grandes? Donde pueden haber casados, sin hijos, con hijos, solteros, ¿no? Exacto. Etcétera. Y donde cuando alguien quedaba solo o huérfano, el mandato era de incluirle en tu familia, ¿no? En tu comunidad. Sí. Claro, fíjate que en ese contexto, aunque tú fueras un soltero de 25 años, sí o sí tenías interacción con niños, tenías interacción con mayores, tenías interacción muchas veces con alguien con una discapacidad. Sí, o sea, esta inclusión y esta aceptación es que no había otra. No, y yo creo que concretamente, ¿no? Como solteros, creo que es bueno poder tener también comunidad e intimidad con personas que están casadas, ¿no? O sea, que no únicamente sean personas solteras. Porque además también pasa esta idea de que muchos de ese grupo de solteros se van casando, se va perdiendo un poquito como esa relación y tú sientes que te estás quedando atrás porque quizás tú no te has casado, lo que sea, ¿no? Pero si realmente tus amigos están casados y solteros, no es tan relevante si otro amigo o amiga se casa realmente, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Y a los casados les va súper bien mantener esa amistad o esa conexión con esos solteros. Uno,
como decíamos, para que su identidad no esté totalmente atada solamente, A la ¿no?, pareja. a su pareja, sino como para ampliar ese círculo. Pero también, si lo piensas, cuando nos extendemos un poquito en el tiempo, qué importante es que esa pareja casada tenga conexiones con otros solteros que quizás, Claro. no solo porque les cuiden de los hijos, porque creo que ahí a veces pensamos, babysitter gratis, ¿no? Un canguro gratis. Y sí, también, oye, también ayudar. Es importante. Pero yo me acuerdo con mis 14, 15 años, no sé si a ti te pasó también, en ese momento que tú a tus padres ya no los quieres escuchar, ya no quieres tener como esa cercanía con ellos tan cercana, qué importantes son esas figuras, claro, de iguales, esos, ¿no?, solteros de 25, o sea, yo tengo 14 y yo veía a la chica de 20 años como, ¿no? Porque aquí los ves como más mayor que cuando luego tú estás ahí con esa edad. No te ves tan mayor cuando tú estás con 20 que dices, pues soy una niñata, ¿no? Pero qué importante es, porque en ese momento yo necesitaba esas referentes, porque yo mis padres, como sí, vale, los quería y las vacaciones y todo lo que tú quieras, pero a nivel de referente, a nivel de, oye, esto está bien, a nivel de contarle mis secretos, claro, pues yo se lo contaba a la chica de 20. Y entonces qué importante que mis padres tuvieran estas conexiones, tuvieran estas cercanías. Claro, para tener esas personas cerca. Claro, para que esas personas pudieran ser referentes para mí. Y el día de después, pues yo ser referentes a sus hijos, porque además luego es como, claro, te hace gracia, porque luego al final se casan y tú vas como 10 años por detrás y los vas acompañando, ¿no? Sí. No sé, yo creo que es súper importante. Sí, y yo de hecho lo quería relacionar también con otro tema del que estuvimos hablando en el podcast acerca de si hay una persona para ti o no, que decíamos, Cristo es suficiente, pero la comunidad también, ¿no? Y queríamos explicarlo también poquito más, dar un poquito más de contexto. Y se me viene este versículo muchas veces que creo que se malinterpreta, ¿no? Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces muchas veces pensamos, no es bueno que el hombre esté soltero y le voy a hacer una mujer, ¿no?, para él. Y aunque por supuesto creo que de todos esos pasajes se pueden sacar enseñanzas acerca del matrimonio, yo creo que Dios más bien lo que estaba diciendo es, no es bueno que el hombre como ser humano, porque recordemos que había sido creado a imagen de Dios, hombre y mujer, o sea, varón y hembra, había sido creado antes de crear a la mujer. Realmente, ¿no? Dices, no es bueno que el ser humano esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, o sea, le voy a hacer un igual, ¿no? Y realmente dices, guau, o sea, Adán ya realmente podía disfrutar de esa intimidad con Dios y aún así el Señor dice, no es bueno que esté solo, voy a hacerle un igual, voy a hacerle una persona con la que pueda relacionarse, ¿no? Y yo creo que eso nos habla de que Dios es un Dios relacional y por eso nos ha creado así, o sea, para que vivamos en relaciones, en comunidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que también va un poquito en eso, ¿no? Y creo que lo que estás diciendo en eso es tan importante que entendamos que no quiere que estemos solos nunca, hasta cierto punto. Quiere que estemos en relación. Y esa relación es lo que nos curte, es lo que nos enseña, es donde aprendemos, es donde lloramos, es donde nos sentimos acompañados. Donde hay roces, que muchas veces también eso hace crecer nuestro carácter, ¿no? Y la comunidad también es donde vemos muchas veces a Dios, ¿no? Porque cuando tú estás en comunidad, como cada persona ejemplifica diferentes partes, diferentes características de Dios, y es cuando estás en comunidad donde puedes ver una imagen más completa. Claro. Y esto hasta pasa con las culturas, ¿no? Que tú puedes conocer la interculturalidad. Total, tú conoces una cultura diferente y ves quizás una característica. A mí me pasa, estuve en Latinoamérica en octubre y conocí ciertos aspectos de la hospitalidad que no había visto en Europa, seguro. Sí. Y es como, wow, Dios, esto es una característica de Dios, pero que a mí me cuesta verlo en mi casa, ¿no? O en mi ciudad. Pero cuando tenemos esa comunidad, cuando nos relacionamos, empezamos a ver aspectos de Dios de una forma como más profunda, ¿no? De una forma más real. Sí, porque estamos viviendo en el diseño en el cual realmente se nos ha diseñado, ¿no? Entonces, y aparte se me venía ahora este versículo de nos conocerán por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces, ese amor solo se puede expresar en un contexto de comunidad, de ¿no? unos en realidad. A otros. Claro. Si estás tú solo. Y fíjate que es unos a otros, no uno a otro. Sí. No es en singular, no es tú y tu pareja, ¿no? Es como... Sí. Esto es para vivirlo en comunidad. Y de hecho, justo que hablabas de la hospitalidad, o sea, yo creo realmente que en la Biblia nos enseña como la importancia de la hospitalidad y hoy en día se ha perdido.
¿no? Al menos, quizás en Latinoamérica no, pero yo creo que en nuestro contexto europeo, más occidental y tal, yo creo que se ha perdido bastante, o sea, el hecho como de abrir tu casa, ¿no? Digamos, al resto de personas, ¿no? A los que no tienen, a lo mejor no están casados, ¿no? Están solteros o no tienen hijos, ¿no? Porque incluso puede haber parejas casadas sin hijos, o sea, el abrirlo simplemente para cualquier otra persona, ¿no? Y el hacerlos parte, ¿no? Es que creo que eso está relacionado con dejarse conocer. Ya sabéis aquí, y si no lo sabéis... Nuestra palabra favorita. Nuestra palabra favorita es conocer. Mira, deberíamos hacer un podcast sobre la palabra conocer, ¿no? Un poco para... De cada podcast surgen más podcasts. Bueno, ahí en los comentarios nos podéis sugerir otras cosas, pero si no, nosotras vamos tirando, ¿eh? Tenemos muchas ideas aquí. Pero creo que esto, cuando tú abres tu casa, cuando tú eres hospitalario, tú te estás dejando conocer, ¿no? Yo lo pienso cuando tú abres las puertas físicas de tu casa, la gente viene y muchas veces nos da vergüencilla porque es como... Bueno, cuando estabais llegando vosotros era como, madre mía. Hay además que preparar esto. Claro, este no es mi espacio, entonces, ¿cómo preparar esto para que me refleje a mí también, ¿no? Es decir, porque quizás este no es mi estándar de tal o ese no es mi estándar de lo que sea. Pero decir, qué importante es porque al final nos sentimos que nos están conociendo, nos van a conocer más. Sí, es ¿no? un creo momento que si vulnerable. no abrimos nuestra casa es por eso, ¿no? Ay, ¿qué van a pensar? Ay, no la tengo suficientemente arreglada o no tal. Soy suficiente o no es suficiente. Claro. O no quiero que me la ensucien, ¿no? Ese egoísmo de... Ay, pero qué palo. Ahora que la he arreglado, que... Ahora que estás en ello, ¿no? Decir, qué palo que me la ensucien, que me la rompan, que me... Buf, y luego tengo yo que... ¿no? Sí. Y es donde volvíamos otra vez de este individualismo de no estar expuestos suficientemente al caos de la vida, al caos de la comunidad, que es buena, porque al final de ahí aprendemos a ser flexibles, aprendemos a amar, aprendemos a ser hospitalarios, aprendemos a comunicar y nos dejamos conocer. Claro. Que creo que al final es esa intimidad. Porque cuando te dejas conocer puedes disfrutar de intimidad. O sea, es decir, tú puedes tener comunidad y si no te estás dejando conocer, no estás teniendo intimidad. Para mí eso sería, ¿no? Entonces es como estamos llamados a vivir en comunidad y a disfrutar de la intimidad ahí, ¿no? Al final es en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los que nos rodean, ¿no? Total. Y un ejemplo de esta comunidad debería ser la iglesia. Exacto. Y lo digo así porque no siempre siento que es un reflejo real de comunidad. De nuevo, recuerda que la iglesia está formada por personas, las personas somos imperfectas y estamos muchas veces muy rotos. Bueno, rotos. Dolidos, sí. Pero dicho es decir, la iglesia debería ser un sitio para... ser ese espacio. Y cuando digo esto no es para que culpes a la iglesia y decir, Cari ha dicho, o Cari que le han dicho, sino justamente decir, vale, pues yo como persona, como parte de la iglesia, porque yo soy la iglesia, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ser más real? De realmente demostrar o realmente ser comunidad con la gente. Y aquí yo os animo, los que estáis escuchando, los que nos estáis viendo, piensa, ¿quién tienes a tu alrededor? ¿No? Y piensa no solo en tus iguales, aunque sí, pero decir, vale, ¿quién tengo que van por delante mío en lo que sea. etc., ¿no? ¿Quién tengo que me ve como referente? Aunque tú no te sientas referente, porque a veces es lo que decíamos, tú tienes 18 años y dices, yo soy un niñato tal, no sé qué, pero es que tienes a los de 13 así. Claro. Bueno, los que no nos estáis viendo, ¿no? Que los tienes ahí con los ojos en grandes como platillos diciendo, ¡wow! Espero que me mire, espero que me haga, espero que no sé qué. Sí. Es decir, nosotros tenemos que crear o ser esa comunidad. Sí, a mí me gusta siempre decir como, oye, perdón, ¿no? Si la iglesia te ha fallado, si te ha juzgado cuando has intentado ser vulnerable, te has expuesto y no has recibido como lo que necesitabas realmente, creo que no es el corazón de Dios. Volvemos a lo mismo, no es para culpar, sino para nosotros ser esos agentes de cambio, ¿no? Y poder ser esos referentes y esas personas que sí que acompañan a otras personas que lo necesitan. Total. Realmente, ¿no? Que digas, vale, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer? Voy a preguntarle, voy a preocuparme, ¿no? Por cómo está, por cómo tal, o sea, que realmente, o sea, hay personas, y esto es así, que se sienten tan mal, ¿no? Que, o sea, pueden estar ahí, sentirse solos dentro de eso. Grupo. Yo misma lo he experimentado en alguna etapa de mi vida, ¿no? Total. Y de que te querías ir rápido para que nadie, o sea, como no interactuar con nadie, ¿no? Y esto es muy triste y yo creo que no es el corazón de Dios, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos ahí en ese dolor, decir, vale, ¿qué puedo hacer yo ahora para que esto sea diferente, ¿no? ¿Qué puedo cambiar yo? Y
Ir, preguntar, acercarte, invitar, Total. abrir tu casa, ¿no? Todas estas cosas que estamos diciendo. Sí. Yo tuve una época, yo me acuerdo, donde yo llegaba justo a la iglesia y me iba pronto porque no quería interactuar con nadie, pero es porque no quería que me conocieran en ese momento. O sea, yo no estaba suficientemente bien para querer exponerme. Sí. Y qué importante era aquellas personas que salían de su comodidad para ir, ¿no? Para encontrarse conmigo, ¿no? Y para decir, bueno, pues ya me vengo yo, ¿no? O ya me vengo a tu casa, o ya... has llegado tarde, espérate un momento, ¿no? Como hacían ese sobreesfuerzo para realmente conectar conmigo y hacerme sentir y decir, oye, que no estás sola, eres parte de esto. Y una vez que siendo parte de eso, de repente sientes que te vuelve la alegría, el gozo. Sí, y bueno, que ya hay un sentido de pertenencia, ¿no? En nosotros necesitamos pertenecer. Pues como resumen, porque veo que estamos llegando ya a nuestra hora, la comunidad es fundamental. Y tener intimidad en nuestra comunidad, ¿no? Y que quizás la meta o lo que queremos conseguir en la comunidad es conocer, ¿no? Conocer y dejarse conocer. Y que eso va a revelar realmente la calidad de... Y te va a preparar para todo lo que te tire la vida. Sí. Entonces yo diría, sobre todo a ti, si nos estás escuchando, eres soltero, porque hemos hablado de todo al final, pero este iba especialmente para ti, ¿no? Es este punto de decir, no creas que por no tener pareja no puedes disfrutar de esa intimidad, ¿no? Total. Porque sí, que en tu comunidad la puedes disfrutar, ¿no? Y si sientes que no la tienes en este momento, empieza tú, ¿no? Exacto, sé tú ese agente de cambio transformador, que cambie, ¿no? El contexto. Sí, que tú tienes ese poder o tú tienes la capacidad de realmente empezar un cambio. Sí. Y no tener que a veces miedo es tan a ello. fácil como escribirle a alguien, llamar y quedar con esa persona. Ya está, no estamos pidiendo algo súper grande, a veces son cosas pequeñas y eso puede ir derivando, ¿no? en más. Pues muchísimas gracias. Si nos habéis estado viendo o escuchando, nos encantaría escuchar tus comentarios o ver tus reviews en este podcast y esperemos que os esté ayudando, alimentando, ¿no? Un poquito, airando, motivando y que te lo pases bien, que lo disfrutas. Claro. Pues desde aquí nos despedimos. Cualquier cosilla, visítanos en la página web www.cariclevet.com o nos podéis encontrar en las redes sociales o en otras plataformas digitales. Hasta la próxima. Chao.